Salmo 94, del 1 al 4, leemos todos a una voz. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra una vez más. Queremos pedirte, Señor, que por amor de tu nombre, tú edifiques, exhortes y consueles nuestras vidas a través de tu palabra. Que hoy tu palabra corra, sea glorificada, que no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Para gloria de tu nombre te lo imploramos, dándote gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? En esta sección de los Salmos nos encontramos con una imprecación y una declaración de confianza en Dios. Nos encontramos con una oración que pone de manifiesto el carácter santo, el carácter bondadoso, el carácter justo de nuestro Dios. En esta sección de confianza en el reinado universal del Señor, nos encontramos con una oración que es muy apropiada para el pueblo de Dios, abatido por las diversas dificultades en aquel tiempo, pero muy apropiada también para nosotros hoy día, que seguimos siendo sostenidos por la gracia de Dios y seguimos viendo en el Señor nuestra esperanza. Y así debemos entonces perseverar en orar conforme al carácter de Dios revelado en su palabra. La fe que madura no siempre es una fe fuerte, no siempre es una fe muy sólida, muy arraigada, pero Dios se encarga de usar esa fe para mantener, para socorrer a los suyos. No siempre es perfecta, pero se fortalece a través de la oración, a través de la meditación en el carácter y en las obras de nuestro Dios. Cosa que en este mundo de tantas correndillas, de tantos afanes, a veces no tenemos tiempo de considerar. Pero el Señor en su bondad nos da hoy la oportunidad de acercarnos a su palabra precisamente para venir, descansar en Él, reflexionar en sus perfecciones y capacitarnos para enfrentar mejor la carrera que tenemos por delante. Así que consideremos en esta ocasión especial, en esta oración de imprecación y de confianza, incluso una oración de instrucción, consideremos esta oración que le pide a Dios: oh Señor, resplandece, oh Dios, resplandece. Dios de las venganzas, así comienza nuestro salmo, pidiendo que Dios resplandezca, que la fama de su majestad, que su carácter justo y santo se manifieste. Y solo a Dios conviene adecuadamente este título, Dios de las venganzas. El apóstol Pablo, allá en Romanos 12:19, nos recuerda, él nos dice: hermanos míos, no se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque él dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. La situación a la que está aludiendo el salmista requiere la intervención del único que tiene todo el poder de restringir el mal, pero que tiene también todo el derecho de castigarlo, porque es Dios, es el juez de toda la tierra. Otra vez miremos los versículos 1 y 2. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. El salmista está pidiendo que Dios brille por medio de su justicia, en la calidad de juez de toda la tierra, en la calidad de autoridad suprema, de juez supremo. Idea que ya hemos venido viendo en los salmos anteriores, donde, por ejemplo, se dice que las autoridades menores, las autoridades subordinadas a la autoridad divina,
Habían dejado de cumplir con sus obligaciones, con sus deberes, y al contrario, habían torcido la justicia de Dios, cosa que vimos en el Salmo 82. Se reitera ahora que Dios está atento a todos los acontecimientos humanos. ¿Podemos creer esto? ¿Podemos estar seguros de esto? ¿La palabra de Dios nos muestra esto? Bueno, el salmista está diciéndolo. El salmista está reconociendo esto. Dios está atento a todos los acontecimientos humanos. No es la idea que algunos tienen, Dios hizo la creación, ¿sí? Le dio leyes para que se mantuvieran y se fue. Y está ocupado por allá quién sabe en qué cosas y no tiene que ver con lo que pasa aquí en la tierra. Algunos creen que Dios se limita a que se hable de Él de vez en cuando en la iglesia. Y ya. Y en el resto de las áreas de la vida, Dios no tiene cabida. En el negocio, Dios no tiene cabida. En la casa, bueno, quién sabe, de vez en cuando. En la escuela, a ver, los estudiantes que están acá en colegios de esta época, ¿tiene cabida Dios? ¿Tiene cabida su palabra? Hoy no. Pero Dios sí está atento a todos los acontecimientos. Se reitera, Dios sabe, Dios conoce, Dios interviene en la historia, Dios gobierna el mundo y Dios está por encima de todo y de todos y demanda que haya justicia en la tierra. Así que el salmista clama que Dios resplandezca, que resplandezca su justicia ante la maldad de la gente soberbia, de la gente que usurpa el lugar de Dios, de los que pasan por encima de la autoridad de Dios como si no tuvieran que dar cuentas. No podemos dejar, hermanos, de ver nuestra sociedad actual, sumida en la anarquía, en el prevaricato de los gobernantes, en la insensatez de la sociedad en general. No podemos dejar de clamar como el salmista, como pueblo del Dios del pacto, que Dios resplandezca, que Dios también se muestre hoy como ese juez de toda la tierra y que todos los impíos tengan que ser doblegados ante la majestad de nuestro Señor Jesucristo, a quien dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Hoy la iglesia vive un tiempo en el cual debe clamar con fervor, decirle al Señor, venga tu reino, pero venga tu reino sobre todas y cada una de las esferas de la vida, en todas las áreas de nuestra vida. Que Cristo sea reconocido, que la justicia de Dios sea visible en gran manera, que el evangelio que trae justicia a las naciones pueda ser proclamado y pueda ser creído. Como el salmista, nosotros también vemos situaciones injustas en nuestro mundo. También vemos impiedades que se levantan contra Dios, contra su palabra y contra su iglesia. Así que debemos orar, oh Dios de las venganzas, resplandece, juez de toda la tierra, el que tiene derecho a castigar. Dios no solo tiene el poder, sino que además tiene todo el derecho a castigar a los soberbios, porque Él es el Dios creador, Él es el supremo legislador, Él es el juez de la tierra. A la dignidad de Dios corresponde este derecho. En tiempos como los que vivimos en nuestro mundo, escuchamos a la gente en todo momento reclamar derechos. Hasta de los animales piden derechos, ¿no? ¿Se han visto por ahí? ¿Sí? Haciendo pancartas y cosas por el estilo. Y olvidan sus deberes, los deberes que Dios les demanda. Y alguno piensa, bueno, ¿y los derechos de Dios? ¿Del juez supremo? Estos soberbios menosprecian los estatutos del Señor, como en el Salmo anterior se celebraba, los estatutos de Dios son más que fieles. Dependiendo de la jurisdicción de cada juez o de cada autoridad, así ejerce su oficio, ¿no? Un juez, por ejemplo, asignado a una región o a cierto tipo de casos o de causas, tiene su propia jurisdicción y no puede ir más allá. Bueno,
Dios es el juez de toda la tierra y todo asunto humano está bajo su jurisdicción. Repito, todo asunto humano está bajo la jurisdicción de Dios. Entonces, ¿hay alguna cosa en la que Dios no tenga que ver? En la que podamos decir, bueno, este asunto ya no le compete a Dios. Aquí ya Dios no, aquí ya me deja a mí por completo. Todo le compete a Dios. Luego, la ley de Dios tiene jurisdicción sobre todo asunto humano. No podemos sacarla de nuestros asuntos como pretenden hacer los impíos. No podemos sacarla de la familia, no podemos sacarla del Estado, ni mucho menos de la iglesia. Pero ¿cuánta gente ha empezado a sacar la ley de Dios de todos estos ámbitos? Y hoy hay iglesias que no son más que sinagogas de Satanás, porque han sacado a Dios, han sacado su ley. ¿Cuántas familias están totalmente destruidas? ¿Cuál es la razón? Porque han olvidado la ley de Dios, porque se han alejado de la ley de Dios. Estábamos estudiando esta mañana el segundo mandamiento, que se adore a Dios como Él manda, porque Dios es un Dios celoso y castiga la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Y siguen estas familias en esa destrucción. Pero Él hace misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. La única manera de tener una familia que esté estable, que pueda cumplir con su llamado, cumplir con su propósito, es si ama y guarda los mandamientos de Dios. Una sociedad, un estado, no va a ser próspero realmente mientras menosprecie los estatutos, la ley de Dios. Como Dios tiene jurisdicción sobre todo asunto humano, Él tiene derecho también a castigar cualquier violación contra su ley, cualquier rebelión contra su suprema autoridad, cualquier menosprecio de su ley suprema, cualquier tipo de injusticia en cualquier lugar. ¿Quién te crees tú para violentar los derechos de Dios? ¿Quién crees que eres para escapar de la justicia divina si niegas el derecho de Dios como juez de toda la tierra? ¿Quién te crees para dudar de la jurisdicción de Dios y de su ley divina en todos los asuntos de la vida? La iglesia del Señor, al reconocer todo esto, clama, resplandece, oh Dios, Dios de las venganzas. En segundo lugar, nuestra oración dice, resplandece, oh Dios, muestra que tú lo sabes todo, muestra tu omnisciencia. La iglesia, basada en la revelación de Dios, proclama que Dios es la fuente de todo conocimiento. No solo Dios conoce, sino que Dios es la fuente de todo conocimiento. Y el conocimiento de Dios es infinito, así como todas sus perfecciones. ¿Algunos se acuerdan de la pregunta número 4 de nuestro catecismo menor? Que Dios es espíritu y que ese espíritu es infinito. ¿Alguien más se acuerda? ¿Qué más? Inmutable. ¿Y qué más? Eterno en todas sus perfecciones. Allí el catecismo nos habla en su sabiduría, poder, bondad, en su justicia, en todas las cosas. Bueno, el conocimiento de Dios también es infinito, también es eterno, también es inmutable. Dios lo conoce todo desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Pueden pensar en eso? El conocimiento de Dios no disminuye ni aumenta. Es eterno, es infinito, es inmutable. Dios conoce todas las cosas. El salmista ora, Señor, que sea manifiesto que en verdad tú conoces todas las cosas. Los rasgos que aún quedan de una cultura cristiana en nuestra sociedad dan fe de esto. Algunas personas conocen su limitación y hasta jovialmente dicen, pues yo no conozco todas las cosas, no soy Dios para conocer todas las cosas. En efecto, se atribuye a Dios el conocimiento total, infinito, de absolutamente todas las cosas. Los más grandes pensadores de la historia no saben nada en comparación al Dios que todo lo sabe. Los más afamados médicos
no dominan toda la ciencia médica. ¿Usted ha ido a un especialista? Y empieza usted a preguntarle al especialista una cosa y la otra, y a veces el especialista tiene que humildemente decir, no sé. Algunos no son tan humildes y le enredan la pita a uno, pero otros dicen, no, eso toca con otra persona. Ah, eso es con otra rama. Yo soy especialista en esto, usted necesita un especialista en aquello otro. Lo tan de moda hoy, programas de inteligencia artificial, tampoco dominan ni dominarán todos los campos de la ciencia. La gente está con el boom ahorita de pregúntale a la inteligencia artificial. Vaya y pregúntele y verá que no sabe todo. Y le da respuestas inexactas también. Los gobiernos tiránicos, totalitarios, quieren controlarlo absolutamente todo. Por ellos pondrían cámaras y micrófonos en todo lado. Y dan pasos agigantados hacia eso. Quieren vigilarlo todo, supuestamente por el bienestar de la sociedad. Pero a pesar de eso, ¿cuánta injusticia, cuánta tiranía aún se ve? La iglesia puede y debe clamar en este sentido junto al salmista, resplandece, oh Dios, muestra tu omnisciencia, muestra que eres tú el que todo lo sabe. Versículos 3 al 7 nos dicen, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y miren esto, dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Es cierto que la soberana providencia en ocasiones permite la tiranía incluso sobre sus escogidos, como denuncia aquí el salmista. Pero esto no quiere decir que Dios haya abandonado a su pueblo. Los impíos se aprovechan como si su maldad jamás fuera a ser castigada. Se ven cosas duras, afirma el salmista. Y a veces no entendemos por qué las cosas no son como deberían ser. Algunas veces se ha puesto a pensar, y bueno, ¿y por qué las cosas en la casa no se hacen como tienen que hacerse? ¿Mm? El salmista dice, esto es tremendo. Y a veces nosotros no entendemos muchas cosas, pero en medio de esa falta de entendimiento, somos llamados a adorar a Dios a pesar de eso, en esas incomprensiones, recordando Dios gobierna sobre todo, sobre todos, la justicia de Dios es completa, es verdad, y Dios está llevando a cabo sus planes. Pero podemos orar. El salmista lo hacía. ¿Hasta cuándo, Señor, les permitirás tener éxito que parezca justificar su exaltación? Los impíos van en contra de lo que expresamente el Señor ha mandado. Vayamos a Isaías, capítulo 1, versículo 17. Dios reprendiendo al pueblo por tanta injusticia, por tanta maldad, le llama la atención sobre qué es lo que Dios realmente quiere, lo que a Dios le agrada. ¿Qué dice Isaías 1:17? Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Y qué era lo que denunciaba el salmista? Pues que precisamente habían dejado de hacer esto. Iban en contra de esto que Dios explícitamente les había dicho. ¿Hacia dónde camina nuestra sociedad hoy día? Nuestros gobernantes, incluso miembros de nuestra propia familia. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde están caminando? En contra de lo que Dios explícitamente ha dicho. El salmista decía, estos impíos ultrajan a Dios menospreciando su palabra y causándole dolor a su pueblo. Son gente necia, son gente sin entendimiento, que niegan el gobierno providencial de Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes en el pueblo de Israel reyes negando el gobierno de Dios? Cuando ellos simplemente eran súbditos del gran rey.
Era ilógico pensar en eso, pero se vieron reyes así. Reyes que menospreciaban a Dios, gente que no tenía entendimiento, gente que despojaban entonces con su negación del gobierno de Dios, lo despojaban de su poder, de su función de juez y gobernador. Increíble. Por eso el salmista oraba y nosotros debemos hacerlo también. Señor, resplandece. Que estos malvados se den cuenta que tú conoces todas y cada una de sus acciones, todas y cada una de sus actitudes, todos y cada uno de sus pensamientos. Versículo 8 y versículo 11. Entended, necios del pueblo. ¿De dónde eran los necios? ¿De otras naciones? Impresionante. Recuerden, el salmo está en el contexto de la adoración, es el salterio. Y cuando estamos adorando a Dios, cantando a Dios, imagínense esto como una canción. Y estamos cantando, necios del pueblo, entiendan. Ah, es que en el pueblo de Dios hay gente necia. No, no puede ser. Los verdaderos cristianos no pueden ser necios. Le está diciendo, sí, en el pueblo de Dios hubo gente necia. Estaban ahí. ¿Que fueran verdaderos creyentes? Seguro que no, porque andaban en maldad. Pero el salmista les dice, entended, necios del pueblo, vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Y les pregunta, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El salmista exhorta a los torpes del pueblo a usar al menos un poquito de razonamiento. Que noten la necedad de su comportamiento. Mire qué contraste. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Aquí se está reprendiendo la estupidez del pueblo. ¿Cuál era entonces la inteligencia? ¿En dónde estaba la inteligencia? Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Miren el contraste. Los impíos menosprecian a Dios, menosprecian su ley, menosprecian su palabra, pero la inteligencia del pueblo está en conocer que Dios está cerca, que Dios está gobernando y que están sometidos a sus mandamientos. El salmista trata de llamar la atención a estos necios a considerar, bueno, si el Dios que dio todas las facultades a los seres humanos, ¿no tendrá acaso estas facultades en una escala infinita? Si el Dios que dio la capacidad al hombre para ver, para oír, no verá, no escuchará, no conocerá todas las cosas, no dará conocimiento, si Él es la fuente de conocimiento, no va a conocer todas las cosas. Él les está diciendo, no sean tontos. Hermanos, el pecado embrutece. El pecado embrutece por completo. Y vuelve a la gente como animales, como bestias sin capacidad de razonar, de entender. Solo Dios puede sacar de esa condición. ¿Pero qué utiliza? ¿Qué estaba haciendo el salmista? Declarando lo que Dios dice. Y diríamos, bueno, ¿y para qué pierde el tiempo? Si Dios es el único que lo puede hacer, pues ¿para qué le dice nada? Es como hablarle a una pared. Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios obra ese milagro a través de su palabra, dándonos vida, abriendo nuestros corazones. El salmista entonces les dice, miren, Dios tiene capacidad de ver, Dios tiene capacidad de oír. Ustedes dicen que Dios los creó. Ah, bueno, entonces Dios sabe, Dios conoce todas las cosas. Dios creó tu oído, plantó tu oído, lo puso en el lugar adecuado para que puedas escuchar. Dios formó tu ojo. Y si algún día alguno de estos jóvenes acá quiere estudiar o aprender, especializarse en oftalmología, podrá mirar las maravillas y lo complejo que es cómo funciona el ojo. Y
los pone a reflexionar. El que hizo esto tan complejo no va a ver lo que tú haces, no va a darse cuenta de lo que tú haces. Es triste, pero hay mucha gente necia dentro del pueblo de Dios que pretende ignorar que Dios ve, que Dios oye y conoce absolutamente todas las cosas. Hay gente que ignora voluntariamente que Dios conoce hasta los pensamientos más secretos. 1 Corintios 3:20. Mire cómo Pablo habla de manera muy similar a como decía acá el salmista, la clase de pensamientos que tiene la gente. Dios conoce esos pensamientos que son vanidad. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 3:20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son malos. Pensamientos que no permanecen, pensamientos que son efímeros, pensamientos que realmente no sirven. Al contrario, el apóstol Pablo sí nos dice, en todo lo que es honesto, lo que es puro, en esto pensad. Pero los necios no hacen esto. Es triste que mucha gente, en lugar de comprender los juicios de Dios sobre las naciones que lo han menospreciado, ignoran que también Dios va a castigar a cada cual que practica iniquidad, aunque se diga que haga parte del pueblo de Dios. El salmista ora y exhorta a los necios del pueblo, incluso en el contexto de la adoración. Solo Dios puede cambiar los corazones, pero si vamos a adorar a Dios, debemos confrontarnos con toda clase de necedad a través de la palabra de Dios, con la esperanza de que Dios quiera obrar en el corazón de cada uno. El salmista pide entonces que Dios muestre su omnisciencia y que sepan todos que Dios no abandona a su pueblo. Versículos 12 al 16. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Y aquí la respuesta es obvia. El salmista declara entonces que todos aquellos que genuinamente vienen a adorar a Dios y se exponen a la instrucción de su palabra son realmente felices, son bienaventurados. En este mundo, cuando la gente es necia, no le gusta que lo corrijan. Usted le dice a alguien que está haciendo algo malo, ¿y qué le dice? Bueno, mejor no repetimos acá, pero dicen de cuánta cosa, ¿no? Y aquí me está diciendo, son felices, son bienaventurados aquellos a quienes Dios corrige, a quienes Dios instruye en su palabra. Los que son corregidos, enseñados en la ley de Dios son bienaventurados, porque tendrán descanso en el día de la aflicción y van a tener una mente tranquila, calmada, libre de murmuraciones, de desánimo, de impaciencia. Esto nos enseña la palabra de Dios. Y esto es lo que exhortamos aquí una y otra vez. Aunque algunos de pronto quisieran escuchar algo distinto. Pero la palabra de Dios nos instruye para hacernos perseverar, para hacernos saber lo que Dios nos ha concedido y para que comprendamos que en verdad a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El salmista ora, Señor, resplandece, para que esta verdad sea manifiesta, que tú te interpones a favor de tu pueblo, trayendo descanso, mientras que para el impío lo único que le espera es la sepultura. Los que son de Dios son corregidos, son instruidos, son enseñados en la palabra de Dios. Pero los impíos van derechito al infierno. Ese es su destino, ese es su caminar. Amados hermanos, no olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es Cristo solamente nuestro descanso. Él es solamente nuestra justicia. Mientras que para los malvados solo les espera la condenación eterna. Un día esto se verá, el mundo entero lo verá cuando Cristo venga y ejecute su juicio final. Ahora aguardamos esa bendita esperanza, descansamos en Él y seguimos su justicia, como anunciaba el profeta, y nos defiende el Señor de todos los hacedores de iniquidad. En nuestro tiempo también podemos orar que la interposición de Dios se vea librando a los suyos, defendiendo a los suyos y mostrando a los malvados que Dios nunca abandona a su pueblo. Y en tercer lugar, encontramos en esta oración, resplandece, oh Dios, Dios consolador. Versículos 17 y 19, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. A pesar de todas las cosas duras que había tenido que ver el pueblo de Dios, el Señor seguía siendo su ayudador, su sustentador, su consolador. Podemos decir que en verdad solo el Dios del pacto, el único y verdadero Dios, es el consolador de su pueblo. Su misericordia es el sustento que consuela. La vida que tenemos es gracias a la misericordia del Señor, que nos sustenta a diario y que nos sustenta en todo momento. El salmista, en representación del pueblo de Dios, podía decir, si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar de silencio. Aún si siento resbalar, tu misericordia me sostendrá. Y todo el pueblo de Dios puede confiar en esto. Puede saber esto, puede experimentar esto. Esto es un hecho que llena de consuelo nuestras almas. ¿Cuántos son nuestros días, mis hermanos? ¿Hasta dónde nos ha permitido llegar el Señor? No podemos afirmar que todo lo que hemos aprendido de Él, la confianza que tenemos ahora, los beneficios que disfrutamos por Él, son productos de su sola misericordia, de la sola misericordia divina. ¿No consuela esto tu alma en medio de la aflicción y la tribulación momentánea que tengas que pasar? Saber que la infinita misericordia del Señor, todos nuestros pecados han sido llevados a la cruz de Cristo. Saber que hemos sido perfectamente, eternamente perdonados, no nos llena de consuelo. Ver el amor de Dios derramado en nuestros corazones no nos llena de consuelo. Contemplemos, amados hermanos, con gran gozo, con solemne alabanza, aquel que nos consuela porque es el Dios de toda consolación, como decía Pablo allá en 2 Corintios 1, del 3 al 4. Así que podemos decir, en verdad es feliz aquel que puede encontrar en su seno, entre la multitud de sus pensamientos dentro de él, aquellos pensamientos que pertenecen a Dios, a una vida superior, al cielo. Pensar en lo que Dios ha hecho y pensar en sus promesas debe llenar nuestros corazones y alejar de nuestra mente, de nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que puedan causar de pronto desasosiego, depresión. Hermanos, esto es tremendo, pero mucha gente hoy lucha con la depresión y se volvió de moda, pues. Hasta los niños, imagínense. Una locura espantosa. Pero ¿qué pensamiento se alberga en el corazón? ¿Qué es lo que estamos pensando? Esto es lo que nos muestra la Escritura. No necesito un psicoanalista para que me ayude a salir de la depresión. Necesito creerle a Dios.
Perdónenme, pero me van a escuchar una y otra vez con esto. Así que si usted tiene problemas de depresión, yo le recomiendo humildemente, escuche la voz de este servidor, vaya a la Escritura, vaya a la palabra de Dios y mire cómo el Señor consuela a su pueblo. Descanse en el Señor, descanse en la palabra de Dios. Y de paso se ahorra una plática. El Señor es tan precioso, tan maravilloso con nosotros. Es bienaventurado aquel que tiene a Dios como su consolador, que tiene a Dios como aquel que se interpone para ser su refugio seguro. El salmista sabía, Dios era mi refugio. Aún cuando yo pensaba que iba a resbalar, Dios me estaba sosteniendo. Aún cuando pensamos que no tenemos fuerza, que no tenemos capacidad, Dios nos sigue sosteniendo. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero a veces llegamos al culto por la pura misericordia de Dios, porque, bueno, el Señor es maravilloso y nos da fuerza, ¿sí? Pero a veces hay una lucha interna. Es que hay tantas cosas, es que hay tantos problemas, tengo tanto cansancio y tanto desánimo y no sé qué. Pero viene el Señor y nos ilustra, nos recuerda en su palabra lo que ha hecho, nos hace recordar su bondad, su misericordia y qué pasa en nuestros corazones. Otra vez respiramos, hay gozo, hay aliento, hay esperanza, porque es Dios el que está obrando en nuestros corazones. Versículos 20 al 22, al 21. Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la viuda, contra la vida del justo, condenan la sangre inocente, mas Jehová ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Hermanos, Dios no puede negar su carácter. Su carácter siempre será justo, santo. Así que Él no puede hacer alianza con gobiernos tiranos, con gobiernos perversos, con gobiernos injustos. Dios no está de acuerdo con ningún tipo de tiranía. Dios no está de acuerdo con ningún tipo de maldad, aunque los hombres le den carácter de ley. Así que cuidado con eso. Cuidado con estas cosas. Aunque los hombres inventen leyes injustas, leyes perversas, ustedes y yo no podemos someternos a esas leyes perversas. Ay, pero es que como el gobierno lo dice, entonces me toca. Ojo, si el gobierno es tirano, si el gobierno es malvado, si el gobierno prescribe tiranía, ustedes y yo no tenemos por qué someternos a eso. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la honorable corte diga que es lícito matar a los seres humanos en el vientre, Dios nunca apoya eso, ni lo apoyará. Aunque el gobierno diga que el delito no existe, como el flamante presidente ha querido hacer, y los criminales pueden quedar impunes, Dios sigue aborreciendo toda clase de injusticia. Entonces, no puede un gobierno promover leyes perversas y pretender que Dios está de su lado, aunque adelanten Navidad. ¿Sí escucharon al vecino diciendo eso? Bandidos. No crean los que prescriben tiranía que se saldrán con la suya. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no respaldará sus leyes perversas. ¿Se pueden imaginar a este salmista llamando al pueblo a adorar a Dios, pero denunciando también esta maldad? Y que hubiese uno de esos reyes tiranos que por obligación estaban adorando, llevando sus sacrificios. Y bueno, los que van a adorar a Dios, ojo con estas cosas. Se atrevió a decírselos. Juan el Bautista se atrevió también a decirle al que gobernaba sobre ellos, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Tendríamos nosotros ese valor? Le salió caro, ¿cierto? Y le salió caro a Juan el Bautista ese valor. A veces decimos, es que mejor es perro muerto que león vivo, perro vivo que león muerto. No ser tan valiente. Hermanos míos, Dios no está de acuerdo con ningún tipo de tiranía, con ningún tipo de maldad, con ningún tipo de ley perversa. Así que tengan cuidado
Ahora sí les digo, ojo por quién votan. ¿Por quién votó para las elecciones del Congreso? Ese nido de gente perversa que destruye nuestra sociedad promoviendo leyes perversas. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Llegaron porque ellos solitos dijeron yo soy senador? No, se hicieron elegir con todos los engaños, con todas las trampas, con todas las cosas que usted quiera. Pero hubo gente que fue y votó por ellos. Y ahora están diciendo ese Congreso perverso. ¿Quién los puso ahí? El mismo pueblo, ¿no? ¿Quién puso a este señor que está gobernándonos como señor presidente? ¿Ah? ¿Cuánto pueblo necio votó por esas políticas perversas que van en contra de la verdad, en contra de la voluntad de Dios? Dios no está de acuerdo con eso. Cristianos apoyando esta forma de gobierno, pastores con contratos con este gobierno perverso. Eso es terrible. De eso hay que arrepentirse. Dios aborrece estas cosas. Son contrarias a la verdad de Dios. El pueblo del Señor debe saber, incluso a pesar de esta situación, Dios seguirá siendo su refugio. Aunque nos pongan leyes que nos pongan más difíciles, Dios seguirá siendo nuestro refugio. Me dicen que no puedo castigar a mis hijos, que no los puedo reprender, que no puedo usar la vara. Bueno, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios sabrá. Hay que hacer lo que Dios nos dice. Hay que hacer lo que Dios nos manda. Ah, que usted tiene que instruir a sus hijos tal y como el gobierno dice. No, señor. No es tal y como el gobierno dice, es tal y como Dios dice. Así que tengamos cuidado. Que Dios nos ayude. La justicia de Dios habrá de mostrarse. Él hará volver sobre ellos, sobre los inicuos, dice el salmista, hará volver su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Los perversos serán destruidos. Otra vez, desde el Salmo 1, lo venimos escuchando. Como resultado de su maldad y mientras están ocupados en perpetrar actos de pecado, el Señor nuestro Dios los destruirá. No olvidemos esto. El juez de toda la tierra ha de hacer justicia y su justicia será reivindicada. Su justicia será mostrada. Por eso el pueblo de Dios debe tener ánimo. Por eso el pueblo de Dios debe atender el llamado de adorarle, considerando su carácter justo, su carácter santo, y debe cumplir su vocación día a día, a pesar de las dificultades o a pesar de las injusticias a las que pueda ser expuesto. Debemos trabajar para hacer relucir la justicia de Dios en Cristo. Y debemos trabajar incluso, hermanos, por traer de verdad una cultura cristiana a nuestra sociedad. Debemos trabajar porque hayan gobernantes realmente temerosos de Dios. Debemos procurar que se acaben esas leyes perversas, que se deroguen esas leyes malas y que esta nación pueda ser gobernada y dirigida y que tenga leyes justas, conforme a la verdad de Dios, conforme a la ley de Dios. Parece utópico, ¿cierto? No sé si lo lograremos. No sé si llegaremos allá, si Dios nos permitirá eso, pero es lo que tenemos que trabajar. Pero hay situaciones como en las que experimenta el salmista, en la que lo único que podemos hacer es orar y esperar que el Señor resplandezca, que el Señor se manifieste y que el Señor haga su obra como solo Él lo puede hacer. Resplandece, oh Dios, es una oración propicia en nuestros días, en nuestra situación actual, como sociedad, como iglesia, como familias en particular. Es un clamor no de venganza personal, sino de vindicación de la justicia de Dios, de la verdad de Dios que ha sido violentada y ultrajada por toda clase de impíos, incluso dentro del pueblo de Dios. Que el Señor resplandezca a favor de sus hijos, que los defienda en este tiempo, que el consuelo de Cristo llene los corazones de los suyos, que en lugar de desanimarnos y albergar pensamientos inadecuados, seamos fortalecidos en Dios para cumplir nuestro gran deber, para servir a nuestro Dios
para mostrar su luz en medio de las tinieblas, para mostrar a Cristo en nuestras vidas día a día. Que Dios nos ayude. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos considerar tu palabra, reflexionar en ella y adorarte sabiendo que eres un Dios justo, que eres un Dios recto, eres un Dios santo, que cumples con tu verdad, que cumples con tu buena voluntad. Padre Santo, ayúdanos. Señor, ten misericordia de nosotros y obra en nuestras vidas para que permanezcamos confiados en ti, confiados en tu verdad, confiados en tu palabra, cumpliendo nuestro llamado. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a recordar esta verdad y que recordemos durante la semana, tú eres el Dios que resplandece y solo tú puedes hacer resplandecer la verdad, la justicia, la gracia, la misericordia en la faz de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que la luz tuya resplandezca en nuestras vidas y en nuestro caminar diario tú puedas resplandecer, Señor. Tu nombre se ha dado a conocer y que toda injusticia tenga que desaparecer y que todos aquellos que se levantan contra ti tengan que ser avergonzados y doblegados ante tu verdad, ante tu palabra. Ayúdanos en este tiempo, Señor, que tanto te necesitamos. Ayuda a tu iglesia en este lugar, pero ayuda a tu iglesia en todo lugar, Señor, donde se levantan impíos para acallar la voz de tu pueblo, donde se levantan todos, Señor, para menospreciar tus leyes, para sacar tu ley de la vida entera. Ayuda a tu pueblo, Señor, en este tiempo. Dale fortaleza a tu pueblo, Dios mío, para comprender que tu ley no puede ser sacada de nuestras vidas, de nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor. Extiéndenos tu gracia, extiéndenos tu favor, tu misericordia en este tiempo. Ayuda a tu iglesia también en este tiempo. Y como el salmista te pedimos, resplandece, oh Dios, Dios de las venganzas. Da el pago, Señor, conforme a tu verdad, a tu voluntad. Y en el entretanto, Señor, ayúdanos a confiar, a esperar en ti, haciendo lo que tú nos has mandado. En Cristo el Señor pedimos todas estas cosas y damos muchas gracias. Amén.